Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, que no tienen nada que ver con los enlaces. Los enlaces, ya lo hemos visto en los vídeos anteriores, son de tres tipos, covalente, iónico y metálico, y contribuyen a la formación de moléculas o de cristales como combinación de átomos de diferente electronegatividad o electronegatividad parecida. Bien, las fuerzas que vamos a tratar ahora son de otro tipo. Una vez que tenemos moléculas, vemos que hay una serie de fuerzas que interactúan, que hacen interactuar esas moléculas entre sí, que se llaman intermoleculares. Inter significa entre moléculas, y estas son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, ¿vale? Son fuerzas más débiles, o fuerzas intermoleculares se llaman, o débiles o no covalentes. La energía que se pone en juego en estas fuerzas es mucho menor que para los enlaces vistos ya, y tienen un marcado componente electrostático. Ahora veremos por qué. Aunque este tipo de interacciones juegan un papel relevante en las propiedades físicas de las sustancias. Bien, entonces estas fuerzas son las que explican los estados de agregación, la solubilidad, el que una sustancia sea más soluble o no que otra, los puntos de fusión y de ebullición, si son más elevados o menos elevados, la viscosidad, la tensión superficial, etc. Lo normal es que en un mismo sistema, en un mismo sistema estén presentes más de un tipo de estas interacciones actuando de forma simultánea. La manifestación de estas propiedades que hemos hablado ahora anteriormente, los estados de agregación, el cambio de los estados de agregación, la solubilidad, los puntos de fusión, es muy dependiente de la temperatura. Nosotros vamos a ver tres tipos de fuerzas de atracción entre moléculas, aunque hay algunas más. Pero bueno, nos vamos a centrar en las fuerzas dipolo-dipolo, que es un tipo de fuerza de Van der Waals, las fuerzas de dispersión o de London y las fuerzas de puente de hidrógeno. Bien, entonces vamos a empezar explicando la primera de ellas, que son las fuerzas dipolo-dipolo. Bien, para empezar con las fuerzas dipolo-dipolo, lo primero que tenemos que saber es qué es un dipolo. Vale, pues un dipolo se forma cuando en una molécula los centros de carga no coinciden, es decir, están separados pero no forman cargas aisladas. Vamos a suponer que tenemos una molécula de HCl en el que tenemos, como ya sabéis, esta raya de aquí simula un par de electrones, uno que pertenece al átomo de hidrógeno y el otro a la última capa del cloro. El cloro era del grupo 17, con lo cual tiene 7 electrones en su última capa, que son estos que he pintado aquí, según la estructura de Lewis, ¿vale? Es decir, tiene 2, 4, 6 electrones no enlazantes, no formando parte de ningún enlace, y un electrón que comparte con el hidrógeno. Vale, como ya debéis de saber, el cloro es un elemento muy electronegativo, porque está a la derecha de la tabla periódica, ¿vale? Y arriba, que es la zona donde más electronegatividad, los elementos más electronegativos están, ¿vale? Entonces, fijaos que si nosotros representamos esta molécula como si hiciéramos una fotografía de la nube electrónica que habría en torno al átomo de hidrógeno, como el cloro es muy electronegativo, quiere decir que le gustan mucho los electrones. Entonces tiene una tendencia de tirar de estos dos pares de electrones del enlace hacia sí, con lo cual en el espacio va a haber un acercamiento mayor de ese par electrónico hacia el átomo de cloro y un alejamiento de ese par de electrones del átomo de hidrógeno, que es menos electronegativo, con lo cual si pintamos la nube electrónica entre los dos átomos de diferente electronegatividad,
nos quedará una cosa así, ¿vale? Es decir, es como si de alguna manera, ¿vale? Pues hubiera una zona de más electronegatividad, es decir, espera, vamos a pintarlo con esto ahora. Hay aquí un delta, una pequeña porción del espacio en donde la densidad electrónica negativa es mayor cerca del cloro, porque es más electronegativo, y una porción de espacio en la que hay una densidad electrónica negativa menor, porque el átomo de hidrógeno es menos electronegativo. Es decir, hay una distorsión de la nube electrónica, ¿vale? Porque hay átomos de diferente electronegatividad. Vale, entonces esto es un dipolo, es decir, una zona es dos cargas, dipolo son dos polos, pues una parte positiva y una parte negativa, ¿vale? Las moléculas polares forman dipolos. Por ejemplo, vamos a poner otra molécula, el etanol, es esta de aquí. Vale, aquí hay un átomo que es el átomo de oxígeno, que es muy electronegativo. Por lo tanto, él va a tirar de los electrones de todos los enlaces hacia sí. Con lo cual va a haber una distorsión en la molécula de una zona, vamos a decirlo así, negativa y otra positiva, ¿vale? Igualmente va a haber cerca del átomo de oxígeno un delta negativo y un delta positivo, es decir, en moléculas polares en las que hay átomos con diferente electronegatividad se forman dipolos. Entonces, volviendo al primer tipo de fuerza intermolecular, la fuerza dipolo-dipolo, pues para que se produzcan este tipo de fuerza intermolecular, debe de ser o de aparecer o estar presente en moléculas polares, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo de la otra. Fijaos, esta sería la interacción electrostática entre dos moléculas polares. Dos moléculas en este caso se llama metanol, ¿vale? Vale, pues cada molécula de metanol se verá atraída como si fueran pues la parte positiva. Fijaos, la parte negativa de una de ellas es atraída por la parte positiva de la otra, ¿vale? Es decir, quedaría un tipo así. Quedaría una parte positiva con una negativa, positiva con negativa, ¿vale? Y esta podría ser la interacción de muchos dipolos entre sí, ¿vale? De muchas moléculas de metanol que estuvieran unidas por la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. En moléculas con masas y tamaños aproximados, la intensidad de la fuerza dipolo-dipolo, es decir, la potencia de la fuerza, aumenta al incrementarse la polaridad, que no es más que esa diferencia de electronegatividad entre los átomos que pertenecen a la molécula. Bien, entonces la primera fuerza intermolecular tiene sentido que se produzca en moléculas polares, es decir, que dentro, en su interior de su molécula, haya una diferencia de electronegatividad, por tanto una deformación de la nube, y eso genera un dipolo. Y los dipolos se unen entre sí, parte negativa con parte positiva. Vale, pero pueden existir entonces fuerzas intermoleculares entre moléculas no polares, es decir, entre moléculas, por ejemplo, cuyos átomos, los átomos que forman, tienen polaridad o electronegatividad parecida. Es decir, si yo tengo dos átomos que tiran con la misma fuerza del par de electrones del enlace, no se deforma la nube electrónica está equilibrada. Entonces la polaridad no existe, no hay polaridad en la molécula. No hay una deformación de esa nube electrónica, porque los dos átomos tiran de la misma forma y con la misma intensidad del par de electrón de enlace. Entonces, vale, si yo tengo una molécula
que es apolar, es decir, que no hay un dipolo en su interior, ¿pueden existir fuerzas intermoleculares? Pues sí, esas fuerzas intermoleculares que explican la interacción entre moléculas que no son polares se llaman fuerzas de dispersión o de London. Hay que decir que también se dan en las moléculas polares, ¿vale? Las fuerzas de dispersión o de London también se dan en las moléculas polares, es decir, en las moléculas polares pueden existir fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión o de London. Vamos a ver entonces concretamente la de fuerza de dispersión de London a continuación. Si experimentalmente se consigue licuar los gases no polares, por ejemplo, esta molécula del cloro estaría representada por un átomo de cloro con otro átomo de cloro. Ya hemos visto que los átomos de cloro tienen 7 electrones en su última capa. Vale, este par de electrones que hemos pintado aquí, que lo podíamos pintar así, vale, está justo, o sea, este átomo, como son dos átomos exactamente iguales y atraen de la misma forma, con la misma apetencia, con la misma electronegatividad, porque es el mismo átomo, a esta pareja de electrones, pues entonces la nube electrónica no está deformada, es decir, no hay polaridad dentro de la molécula, no hay ningún dipolo, con lo cual, si no hay dipolo, ¿cómo una molécula gaseosa de cloro puede llegar a transformarse de gas a líquido? Sabemos que para transformarse de gas a líquido debe existir alguna fuerza que produzca la suficiente atracción entre una molécula de cloro y otra molécula de cloro y así mantener unidas a dichas moléculas entre sí en el estado líquido. ¿Qué fuerzas pueden existir entre átomos y moléculas no polares? Bueno, pues estas se llaman las fuerzas de dispersión de London. ¿Y cómo se explica? Bueno, pues el movimiento de los electrones en un átomo o en una molécula, pues como su nombre indica, o sea, no es estático. Entonces, puede ser que en un momento determinado, en una infinitésima de tiempo, ese movimiento de los electrones, que indico que no es estático, e incluso digamos, el par de electrón de enlace, puede generar un momento dipolar instantáneo, porque justo en ese momento de tiempo instantáneo ha habido una pequeña deformación de la nube, debido a dicho movimiento, al movimiento de los electrones. Entonces, justo en ese pequeño infinitésimo de tiempo se produce una deformación de la nube electrónica, con lo cual se produce un momento dipolar instantáneo. No es real, solamente existe en ese periodo de tiempo, pero se produce ese momento dipolar. Entonces, ese momento dipolar instantáneo es suficiente para producir la atracción entre las dos moléculas. Entonces, imaginaos que en un instante de tiempo se produce una pequeña, debido al movimiento de los electrones, una deformación instantánea de la nube electrónica y se produce la atracción, ¿vale? Esto ocurre en moléculas apolares, pero también ocurre en moléculas polares porque el movimiento de los electrones es el mismo tanto en moléculas polares como no polares, ¿vale? Justo en ese breve instante de tiempo podemos tener, en algún instante hay más electrones hacia un lado que al estar cerca de un átomo o molécula, ¿vale? Los electrones del segundo son repelidos, originándose dos dipolos instantáneos, que son los que originan una fuerza de atracción, ¿vale? Es decir, en un instante hay más electrones hacia un lado. Al estar cerca de otro átomo o molécula, los electrones del segundo son repelidos, originándose de nuevo otros dos instantáneos, que son los que originan la fuerza de atracción. Los electrones de ambos átomos o moléculas continúan moviéndose juntos, ¿vale? De modo que se produce una fuerza de atracción. Hay que decir que las moléculas y átomos de mayor peso molecular son las más polarizables.
Los dipolos formados por las fuerzas de London en moléculas apolares existen en forma momentánea, ¿vale? Y como ya he dicho, las fuerzas de dispersión o de London están presentes en todas las moléculas, ya sean polares como polares. Y ya por último nos quedaría explicar la fuerza de puentes de hidrógeno. Bueno, aunque el llamado puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno no llega a la categoría de enlace porque es 20 veces más débil que un enlace covalente, y se estudia además como un tipo de interacción entre moléculas, es muy importante ya que juega un papel con una suma importancia en química y en biología. El puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno es una interacción entre moléculas debida a la polaridad de los enlaces covalentes y se da entre el átomo de hidrógeno cargado positivamente y otro átomo electronegativo pequeño como es el oxígeno, nitrógeno o flúor. Vale, entonces vamos a ver, por ejemplo, qué ocurriría entre, por ejemplo, las moléculas de agua. Vale, fijaos, aquí tenemos 3 moléculas de agua a la izquierda que he pintado, en el que el oxígeno, que es la esfera roja, tiene una cierta carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno, que es la esfera gris, tiene una carga parcial positiva, produciéndose una atracción electrostática entre ambas, ¿vale? Aquí podemos ver el enlace de hidrógeno. Bien, los enlaces de hidrógeno son los responsables de que el agua tenga un punto de ebullición anormalmente alto, ¿vale? Fijaos, aquí hay otra representación a la derecha de las moléculas de agua y así en moradito he puesto la interacción de puente de hidrógeno entre un átomo de oxígeno y un hidrógeno de otra molécula de agua. ¿Lo veis, no? Entonces esa fuerza intermolecular, que es ese puente de hidrógeno, es el que mantiene unidas a las moléculas de agua y facilita que tenga un punto de ebullición alto. ¿Por qué? Pues porque para romper esas interacciones y así el agua estar en estado gaseoso con total libertad, para romper esto, pues se necesita mucha energía. Ahora, no tanta como la que se necesitaría para romper un enlace, claro está, porque estamos, no nos olvidemos, en las fuerzas intermoleculares. ¿Y por qué en el agua tiene un punto de ebullición anormalmente alto? Pues para que el agua líquida pase a gas es necesario romper la multitud de enlaces como este, ¿no? Lo que implica suministrar una energía suplementaria considerable para que la energía cinética de las moléculas sea capaz de vencer la interacción entre ellas. Por ejemplo, vamos a ver cómo influye la temperatura de ebullición, ¿vale? En el caso de los elementos de un mismo grupo, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos en esta gráfica pues los hidruros que se forman con los elementos del grupo de los carbonoideos, ¿vale? Estaría el hidruro del carbono, que es el metano. En el mismo grupo está justo en el periodo 2 el silano, el germano en el 3 y el 4 el estannano. Vale, si os vais fijando, los puntos de ebullición, es decir, la temperatura de ebullición va aumentando a medida que aumenta a medida que va aumentando en el periodo de la tabla. Es decir, la temperatura a la que ebulle, los hidruros formados por el carbono, el silicio, el germano y el estaño va aumentando conforme se incrementa la masa molar, el peso molecular, ¿vale? ¿Por qué aumenta la temperatura de ebullición a medida que aumenta la masa molar? Pues la masa de un mol
de moléculas tiene que ver con todas las entidades que tenga esa molécula, es decir, con los átomos y con los electrones. Si os fijáis, a medida que vamos avanzando en un grupo hacia abajo, los electrones aumentan, ¿vale? De los elementos, con lo cual es lógico pensar que la masa molar del estannano sea mayor que la del germano a su vez mayor que la del silano y la del silano mayor que la del metano. Vale, ¿y por qué aumenta la temperatura de ebullición conforme aumenta la masa molar? Pues al haber más electrones, la nube electrónica es más grande, con lo cual la posibilidad de deformarse esa nube y de polarizarse es mayor. Por eso, a medida que vamos aumentando en masa molecular, resulta que la temperatura de ebullición aumenta. Es decir, la temperatura de ebullición se explica, es el paso de líquido a gas, se explica con la ruptura de esas fuerzas intermoleculares de las que acabo de hablar. Cuantas más fuerzas intermoleculares entren en juego o más fuertes sean, más temperatura he de aportar para que aquello pase de estado líquido a estado gas, ¿vale? A estado vapor. Entonces, ¿qué pasa en la figura 1, o sea, en la línea 1, que corresponde al grupo de los anfígenos? Pues fijaos, la tendencia desde el azufre al teluro es la misma que la que existe en el grupo del metano, de los carbonoideos. Es decir, a medida que va aumentando la masa molar, es decir, al pasar del ácido sulfídrico al ácido selenhídrico y al ácido telurídrico, en los puntos de ebullición, las temperaturas de ebullición van aumentando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay mayor masa molecular. Por la misma razón que hemos explicado, la temperatura de ebullición va aumentando a medida o conforme aumenta la masa molar. Vale, pero veis que en el agua hay una excepción, siendo de menor masa molar que el ácido sulfídrico, resulta que está superior, es decir, fijaos que por la tendencia tendría que estar por aquí, ¿vale? Un punto de ebullición menor e ir subiendo, ¿no? O un poquito incluso más bajo. Pero sin embargo, no está aquí, está ahí arriba. ¿Y por qué? Bueno, pues eso se explica porque debe de haber muchas más fuerzas de interacción intermoleculares en el agua o más fuertes que en los elementos de su mismo grupo, ¿vale? O sea, en las moléculas de los hidruros del mismo grupo. ¿Y qué fuerzas creéis que habrá en el agua que no hay en el ácido sulfídrico, selenhídrico y telurídrico? Pues los puentes de hidrógeno, es decir, el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurídrico probablemente tengan fuerzas de tipo dipolo-dipolo, ya que el azufre y el hidrógeno, el selen, son elementos muy diferentes en cuanto a electronegatividad, se formarán dipolos entre sí y entre las moléculas de sulfídrico pues se formarán fuerzas de enlace fuerzas de dipolo-dipolo. También encontraremos la de dispersión o de London, porque hemos dicho que los electrones se siguen moviendo en cualquier molécula polar o no polar, con lo cual se puede producir una pequeña, en un momento instantáneo se puede producir una deformación de la nube, con lo cual inducir dipolos en las moléculas. Y una vez que tengamos los dipolos, aunque sea en un breve instante de tiempo, se produce la atracción entre ellos. Pero claro, el agua tiene, como hemos visto, un átomo pequeño muy electronegativo que es el oxígeno y el hidrógeno. Por eso, además en el agua hay fuerzas dipolo-dipolo, fuerza de dispersión de London y puente de hidrógeno, que en el resto de las moléculas del mismo grupo no ocurre.